El S&P 500 alcanza máximos con una economía que crece más de lo esperado. Mi nombre es Jimmy Rocha y bienvenidos al cierre de mercado para hoy martes 23 de diciembre del 2025. Revisemos inicialmente qué ocurrieron con los principales índices. Tenemos al S&P 500 aumentando un 0.45 para tocar máximos históricos de 6.909 puntos. El Nasdaq se valoriza un 0.57, el Dow Jones sube un 0.16 y el Russell 2000 de pequeñas compañías cae un menos 0.65%. Como ya miraremos en detalle, el mercado se vio favorecido por un dato de crecimiento económico del 4.3, bastante superior al 3.3 que esperaba el mercado. Por el lado de Europa, el IBEX 35 de España sube un 0.14, la bolsa alemana con su DAX se incrementa un 0.23, el Reino Unido y su índice del FTSE aumenta un 0.24 y el CAC 40 francés cae un menos 0.21. En Latinoamérica vemos un excelente desempeño del Bovespa brasilero subiendo un 1.46, la Bolsa de México se incrementa un 1.31%, en Argentina el Merval cae el menos 0.67, el IPSA chileno sube un 0.14, el Colcap colombiano tuvo una subida del 0.91 y la bolsa en Perú logra un incremento del 0.71. Las materias primas siguen en rally, el oro subiendo un 0.2%, la plata incrementando el 4.4%, el cobre el 0.91%, el petróleo WTI logra un incremento del 0.79 y el gas natural se anota un 11% en positivo. Claramente observamos cómo si ha habido un rally ha sido el de las materias primas para este final de año. Con respecto a las noticias más relevantes para el día de hoy, tenemos que, como ya lo dijimos, el S&P 500 alcanza máximos históricos superando los 6.900 puntos, debido a un incremento en la economía mayor al esperado. El incremento reportado ha sido el 4.3 anualizado, superando las expectativas del mercado y acelerándose frente al trimestre anterior. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por un mayor gasto del consumidor, especialmente por la compra anticipada de vehículos eléctricos antes del vencimiento de los créditos fiscales. Si bien el dato se publicó con bastante retraso por el cierre de algunas oficinas del gobierno, está bastante por encima de las expectativas del mercado, pues se esperaba un avance tan solo del 3.3% y se reportó un incremento del 4.3%. El presidente Trump aprovechó el dato de crecimiento para presumir de estos resultados, que según él se debió al aumento en los aranceles que ha permitido aumentar las exportaciones. Sin embargo, el impulso económico parece haberse debilitado hacia final de año, afectado por el aumento de costo de vida y el cierre del gobierno, que podría restar entre 1 y 2 puntos porcentuales al PIB del cuarto trimestre, con pérdidas económicas que no se recuperarían completamente. El crecimiento económico en buena medida se debe al gasto que se concentra en los hogares de mayores ingresos, que se han beneficiado por las subidas de los mercados bursátiles, mientras que los hogares de ingresos medios y bajos aún enfrentan dificultades, reflejando una economía más bien en forma de K. De manera similar, las grandes empresas han resistido mejor el impacto de los aranceles y aún continúan invirtiendo en inteligencia artificial, mientras que las pequeñas empresas aún tienen mayores presiones. Hay que olvidar que la Reserva Federal ha reducido la tasa de interés en el rango del 3.5 desde el 3.75. Sin embargo, es posible que no se esperen recortes adicionales a corto plazo, pues hay que esperar mayores datos que nos den claridad sobre la inflación y el mercado laboral. Otra de las noticias del día estuvo relacionada con el anuncio de Donald Trump con un fuerte ultimátum sobre el futuro del liderazgo de la Reserva Federal. Pues precisamente tras conocerse un sorpresivo crecimiento del PIB en los Estados Unidos del 4.3, muy por encima de las expectativas del mercado, el presidente dejó claro que solo apoyará a un presidente de la Fed que se comprometa a bajar las tasas de interés, incluso con una economía fuerte, rompiendo con la ortodoxa tradicional de la política monetaria de la Fed. Trump criticó duramente el enfoque actual de la Fed, rechazando la idea de subir tasas para prevenir inflaciones futuras. Según su visión, los mercados fuertes no generan inflación y atribuyó los problemas inflacionarios a las malas decisiones de política. Además, defendió que sin la interferencia del Banco Central, Estados Unidos podría alcanzar crecimientos extraordinarios del PIB, incluso de dos dígitos. Este posicionamiento eleva
significativamente la atención institucional de cara al reemplazo de Jerome Powell, que termina el mandato en mayo del 2026. Por ahora, entre los candidatos más opcionados se encuentran Kevin Hassett, que es muy cercano a Trump y se encuentra alineado con sus políticas pro crecimiento. Kevin Warsh, que fue exgobernador de la Fed y también cuenta con experiencia en la crisis del 2008 y ha sido crítica de la actual dirección del organismo. Y Christopher Waller, quien fue gobernador actual de la Fed y es un candidato más institucional. El mercado sigue con detenimiento la elección del próximo presidente de la Fed, pues se encuentra en juego el prestigio e independencia de la Reserva Federal. Y sin duda esto tendrá un impacto en el dólar. Los mercados reaccionaron con cautela ante el anuncio de Trump y subieron los rendimientos de los bonos del Tesoro, reflejando la incertidumbre entre la aprehensión política de Trump y la probabilidad de que la Fed mantenga las tasas estables en el corto plazo, tratando de mantener la inflación en los rangos esperados. Otra noticia importante es que la confianza del consumidor en los Estados Unidos cayó en diciembre por quinto mes consecutivo. Se llegó a situar en 89.1 puntos, por debajo de lo esperado, reflejando que aún se tiene una creciente preocupación por el empleo y los ingresos. El deterioro estuvo impulsado principalmente por una fuerte caída del índice de situación actual, que muestra una percepción más débil del mercado laboral y las condiciones económicas presentes. Aunque el índice de expectativas se mantuvo estable, aún continúa desde hace un año en niveles que históricamente anticipan una posible recesión, pues los consumidores siguen preocupados por la inflación, los aranceles y la política, aunque en diciembre aumentaron las referencias a finanzas personales, inmigración y conflictos internacionales. En conjunto, el sentimiento sigue pesimista, aunque algo menos que en noviembre, con la expectativa de que la confianza podría estabilizarse en 2026 si la inflación, los aranceles y el mercado laboral mejoran. Otra noticia importante del día es que el oro y la plata se han consolidado como las mejores inversiones del 2025 tras alcanzar máximos históricos. El oro ya acumula una subida superior al 70% en el año y ha superado los $4.500 por onza, mientras que la plata más que duplicó su precio y se ha impulsado por una fuerte demanda industrial y una escasez física. Ambos metales se encaminan a su mayor ganancia anual desde el año 1979. Este fuerte repunte refleja un cambio en la estrategia de los inversores, que están replanteando la tradicional cartera 60-40 y aumentando la exposición en materias primas, como oro, plata y cobre, para diversificar sus inversiones. El oro es visto cada vez más como una moneda y un refugio de valor, más que como una simple materia prima. Entre los principales impulsores del precio se destacan las compras de los bancos centrales, además de la entrada de capitales de los ETFs y la debilidad del dólar y, por supuesto, las caídas en las tasas de interés. Con vistas al 2026, los analistas mantienen una visión alcista. Por una parte, Goldman Sachs proyecta un precio del oro en $4.900 por onza, mientras que el Consejo Mundial del Oro estima posibles subidas adicionales del 5 al 15%, especialmente si la economía se desacelera o aumentan los riesgos globales. Otra noticia relevante en el día con respecto a las materias primas es que el cobre superó por primera vez los $12.000 por tonelada, llegando a marcar un máximo histórico, también impulsados por los aranceles potenciales en los Estados Unidos, posibles disrupciones en los comercios globales y graves interrupciones en la oferta minera. En lo que va del año, el cobre ya acumula una subida superior al 30%, encaminándose a su mayor ganancia anual desde el año 2009. A pesar de la desaceleración de la demanda en China, que consume cerca de la mitad del cobre mundial, los precios han seguido subiendo gracias a la expectativa de nuevos aranceles estadounidenses, lo que ha provocado una anticipación de importaciones hacia los Estados Unidos y una competencia global por asegurar suministros. El metal también se ha beneficiado del impulso a la transición energética, siendo clave para vehículos eléctricos, redes eléctricas, energías renovables y el crecimiento de la inteligencia artificial, mientras que la oferta se ha visto limitada por accidentes y problemas operativos en importantes minas de la República del Congo, Chile e Indonesia. Estas interrupciones han elevado el riesgo de un déficit significativo del cobre, llevando a varias mineras a recortar previsiones de producción. El Deutsche Bank advirtió que la producción de las mayores compañías mineras podría incluso caer un 3% este año y volver a descender
en el 2026. Recordemos que a principios de octubre, para los seguidores del canal, habíamos realizado un video analizando la hipótesis del cobre como una buena estrategia de inversión. Otra noticia relevante en el día es que Google termina el año como el líder de la inteligencia artificial. De acuerdo con diferentes medios, si bien Google comenzó el año 2025 rezagada en la carrera de la inteligencia artificial, pues era percibida en el mercado como inferior a OpenAI. Sin embargo, ha logrado cerrar el año posicionándose como uno de los líderes del sector gracias al éxito de los modelos Gemini, especialmente Gemini 3, que ha superado a GPT 5.1 en varias métricas y ha recibido elogios de figuras claves de la industria. La compañía logró avances estratégicos importantes, aumentando rápidamente su base de usuarios activos mensuales, acercándose rápidamente a ChatGPT. Ha fortalecido su ecosistema de chips de inteligencia artificial con acuerdos para suministrar procesadores Anthropic y conversaciones con Meta, y logró consolidar una pila de IA totalmente integrada que abarca chips, búsquedas, publicidad y el cloud. En el plano financiero, la Google Cloud Platform fue el principal beneficiario. En el tercer trimestre, los ingresos crecieron un 34% interanual, con fuerte aumento de clientes y grandes contratos superiores a $1.000 millones. Más del 70% de los clientes de la nube ya utilizan servicios de inteligencia artificial. Además, Google integró la IA de forma más profunda en su buscador y ha lanzado productos virales como la app de imagen Nano Banana, lo que ha acelerado la adopción de Gemini. Aunque ChatGPT sigue creciendo, los datos muestran que Gemini está aumentando usuarios a un mayor ritmo. En conjunto, estos logros llevaron a varios analistas a considerar que Google terminó el año 2025 encima de la carrera de la inteligencia artificial, con una posición muy sólida de cara al 2026 y con un potencial para ser una de las acciones tecnológicas de mejor desempeño. Y finalmente, otra de las noticias del día es que las acciones de Novo Nordisk subieron con fuerza. La compañía ha logrado la aprobación de la FDA de una pastilla para adelgazar con el mismo principio activo de Ozempic. El nuevo medicamento oral ofrece a la farmacéutica danesa una ventaja estratégica para competir frente a su principal competidor, el Eli Lilly. Los ensayos clínicos han mostrado que los pacientes que tomaron 25 miligramos diarios del medicamento han perdido en promedio el 16,6% de su peso corporal, frente al 2,7% del grupo placebo. La aprobación amplía el mercado potencial al facilitar el acceso a tratamientos contra la obesidad, un mercado global que podría llegar a los $150.000 millones anuales para la próxima década. La noticia llega tras un año complicado para Novo Nordisk, marcado por fuertes caídas bursátiles y una desaceleración en las ventas, y la noticia podría impulsar una recuperación de la compañía con las acciones que ya han llegado a subir el 8% en operaciones iniciales de la jornada. Además, Novo solicitó a la FDA la aprobación de una dosis mayor de su medicamento, casi 3 veces superior a la actual. Esta solicitud está bajo revisión acelerada, con una decisión que se espera en 1 o 2 meses. Los ensayos clínicos para dosis más altas han logrado pérdidas promedio de peso del 20,7%, y esto ha reforzado el optimismo en el mercado, logrando explicar en buena parte la subida reciente de la acción. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones regulada en los Estados Unidos. Si te ha gustado el contenido del video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.